Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Teresa Rivera y como siempre les doy con mucho gusto la bienvenida aquí a su canal Adultos Mayores Geniales. Nos da mucho gusto tenerlos hoy aquí, el poder accesar a ustedes nuevamente, esperando que este video les encuentre plenos de salud y de bienestar. Como siempre, pues bueno, les pedimos que nos ayuden a hacer crecer este canal, suscribiéndose, poniendo su manita arriba si los contenidos les están pareciendo adecuados y buenos. También si quieren compartir todos estos contenidos y estos videos para ayudar a que lleguen a más personas, que vean a todos nuestros charlistas que nos vienen a motivar y a todos los temas que tratamos en el canal. También si gustan dejarnos sus comentarios lo pueden hacer en la parte baja del video o bien escribirnos a nuestro correo adultosmayores.geniales@gmail.com. Si también gustan postularnos a sus adultos mayores que nos vengan a dejar y a dar sus testimonios de vida, sus ejemplos de cómo dentro de sus mismas generaciones se pueden motivar y las generaciones que le seguimos también para lograr una buena planificación de nuestra vida en cualquier etapa y más llegando a esa adultez madura o mayor. El día de hoy vamos a seguir la línea de heroínas y héroes en casa y vamos a tener una plática con una persona que ha sabido tomar esa segunda oportunidad que da para lograr vocaciones, para lograr planeaciones, para hacer proyectos personales cuando se llega el retiro. Entonces es una persona que ha logrado éxito en esta etapa, por lo cual de ella podemos obtener también las motivaciones, conocer cuáles son los ejemplos de vida y los testimonios que él nos puede dejar sobre lo que ha transcurrido en su vida personal y profesional. Él es el licenciado Victorico Rodríguez y con mucho gusto entonces le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, licenciado Rodríguez, ¿cómo está? Bien, María Teresa, muchas gracias, muy bien. Me da mucho gusto recibirlo por aquí, que nos venga a platicar de su experiencia profesional y de vida. Gracias, con mucho gusto. Gracias. Entonces, bueno, pues si quieren empezamos de lleno, conociendo un poquito de su historia familiar, de dónde nace, cuándo nace, cómo era su ámbito familiar, a qué se dedicaba la familia. Yo nací en la Sierra de Puebla, un pequeño pueblo llamado Ixtepec de la Sierra Norte del estado, en donde en esa época no había ni carretera ni luz eléctrica y la mayor parte de la población hablaba totonaco. Por lo tanto, crecimos y aprendimos a hablar totonaco. Muy bien. Mi entorno familiar fue bastante interesante. Fuimos 12 hermanos, 3 antes del matrimonio de mi papá, luego 7 cuando se casó mi papá con mi mamá, y luego 2 hermanas más. Una familia numerosa, pero muy unida. Muy unida. Hasta la fecha nos vemos con mucho cariño. Nos reunimos generalmente a pasar Navidad y generalmente la pasamos muy bien todos los hermanos. Han fallecido 3 hermanos, pero los que estamos vivos nos queremos mucho y recordamos con cariño a los que ya fallecieron. Muy bien, entonces en su casa se hablaba el totonaco también. Se hablaba, mi padre tenía una tienda y un molino de nixtamal, una paletera, y entonces había mucha actividad y un beneficio de café. Entonces había mucha actividad durante el día y aprendimos el totonaco conviviendo con todas las personas, tanto las de la casa como con los que iban a comprar a la tienda y con los mismos compañeros de la escuela. Fue una etapa muy interesante que también recuerdo con mucho cariño. Oh, qué bien. ¿Y tiene usted entonces algunas anécdotas particulares que recuerda usted especialmente de su infancia y de su juventud en su ámbito?
Bueno, todo era caballo. Generalmente los domingos íbamos a visitar a mi abuela que estaba inválida por una embolia, a mi abuela paterna, y entonces íbamos a visitarla y era pues llevar un par de caballos y todos los demás caminando y turnándonos. Llegábamos a un lugar, a, un, a la parte más alta de un cerro, y ahí generalmente comíamos nuestro lunch para empezar a bajar y llegar al pueblo donde vivía mi abuela. Como le digo, el entorno familiar era de mucha unión. Muy bien. Ok. Y de eventos que estuvieran transcurriendo en la vida nacional, ¿alguna anécdota de vivencias que haya tenido también de las épocas que le tocaron vivir, de las circunstancias que había? Bueno, en esa época de mi infancia no fue totalmente agradable. A los 9 años murió mi madre, eh, y eso provocó una situación difícil. Eh, para mí fue un verdadero trauma. Mi padre empezó a planear cómo sacar adelante a la familia, y al terminar mi primaria me manda a estudiar fuera. Antes manda a mi hermana también a estudiar a la ciudad con una tía, y a mí me manda al terminar la primaria. Pero fue un caos el inicio de mis estudios de secundaria. Eh, Así transcurre mi formación. Llego a la ciudad de Puebla, estudio un año en la ciudad de Puebla y después llego a la Ciudad de México, gracias a un primo, el ingeniero Genaro Bravo, y empiezo a estudiar más bien a continuar mis estudios de secundaria en la Ciudad de México. Y ahí fueron fundamentales el licenciado Joel Bravo, el licenciado Jorge Fren Domínguez, que me dieron la orientación adecuada, y una persona muy especial, la maestra Rosalía Catalán de Chavarría, que tenía en su casa cuartitos para albergar a estudiantes pobres de provincia, y ahí coincidimos varios estudiantes de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Morelos, y de alguna manera yo encontré una familia en esta casa, y logré sacar adelante mi secundaria. Después de la secundaria se vienen ya los movimientos importantes del 68, y para ese entonces, al terminar la secundaria, la misma maestra que me acogió en su casa me convenció de estudiar una carrera corta que me permitiera trabajar en poco tiempo, y que me permitiera con ello continuar mis estudios. Y en efecto así lo hice. Concursé en dos escuelas importantes, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y la Escuela Nacional de Maestros. En las dos pasé el examen. Yo ya había salido de mi trauma y estaba ya más metido en mis estudios. Y decidí quedarme en la Escuela Nacional de Biblioteconomía, hice la carrera de técnico en biblioteconomía, y años después se abre un propedéutico en la misma escuela para alcanzar el grado de bachillerato, y posteriormente poder estudiar la licenciatura. Así fue como hice mi carrera. En este periodo se da el movimiento del 68. Eso interrumpió nuestros estudios, eso de alguna manera nos metió también en esa dinámica, y un poco después el director de esa escuela era en ese tiempo el licenciado Carlos Madrazo. El licenciado Carlos Madrazo fallece en un accidente de aviación, y siendo yo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía, me toca ir a recibir sus restos
al aeropuerto con un grupo de compañeros y de maestros. Digamos que es el movimiento de 68 y la muerte de Madrazo fueron el aspecto importante que me tocó vivir en ese periodo. ¿Su universidad, bueno, su escuela, su carrera, la cursó en la UNAM o más bien fue es otra escuela? No, es la Escuela Nacional de Biblioteconomía, que perteneció a la Secretaría de Educación Pública en esa época. De hecho, a mí me tocó el periodo de transformar. La escuela tenía dos grados, la de técnico en biblioteconomía y la de maestro en biblioteconomía, que en realidad no era una maestría porque estaba orientado a profesores de primaria. A mí me tocó transformar y encabezar el movimiento que transformó en licenciatura esa maestría. Y así inicié yo mis estudios de licenciatura, hice mis estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Biblioteconomía. En la actualidad esa escuela pertenece al Politécnico Nacional. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo. Y en su vida profesional, ¿cómo se desempeñó, licenciado? Mi vida profesional inició trabajando en el Colegio de México, una institución dedicada a la investigación y a la enseñanza de las ciencias sociales a nivel de posgrado. Tiene una de las bibliotecas más importantes del país en ciencias sociales y ahí trabajé. Posteriormente me fui a trabajar a la ciudad de Toluca, al gobierno del estado. Después regresé a la Ciudad de México, a la Secretaría del Trabajo, al Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, y en uno de esos periodos o cambios de gobierno, llegó el doctor Guido Belsazo como director de ese instituto, y con él tuve la oportunidad de conocer, de ir a Ginebra. Me mandó a Ginebra para conocer los sistemas de información de la Organización Internacional del Trabajo. Todavía no existían las computadoras personales, eran computadoras grandes. Y eso me motivó a mí a meterme cada vez más al uso de las tecnologías de la información. Con esa oportunidad que me dio el doctor Belsazo, empecé yo a crear en mi mente la posibilidad de desarrollar un sistema el sistema automatizado para bibliotecas. Y así llegué a Colima. A Colima llegué invitado o convencido por un gran amigo, el doctor Schillermet, y me acogió muy bien el rector de esa época, que era el licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, y me dio la oportunidad de crear el sistema bibliotecario de la Universidad de Colima. Pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con los sistemas de cómputo de la universidad en la creación de un sistema automatizado de bibliotecas. Con el tiempo, ese sistema automatizado de bibliotecas se convirtió en una herramienta muy importante a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Yo tuve la oportunidad de empezar a promoverlo en América Latina, viajar por toda América Latina, invitado a dar conferencias, y eso me abrió otras posibilidades, el de usar otra tecnología, la del CD-ROM, que en ese momento surge el CD-ROM para música, pero empezaba a usarse ya por algunas instituciones en el mundo para almacenar información y para distribuir información. Y entonces me emocioné, me entusiasmé con desarrollar un primer CD-ROM en la Universidad de Colima, y lo hicimos así, lo logramos, y convertimos a la Universidad de Colima en ese momento en una institución de vanguardia en el uso de las tecnologías de información. Esto transcurrió de manera muy exitosa a nivel de América Latina, porque la UNESCO nombró a la Universidad de Colima como institución
de asesoría para el uso de las tecnologías de información en América Latina. Y eso pues nos permitió movernos por muchos países de la región. Después de esto, el rector que nos dio todo el apoyo para desarrollar estas tecnologías fue el licenciado Fernando Moreno Peña, pero hubo una persona muy importante en esta etapa que fue subsecretario de Educación Superior en el gobierno federal, el doctor Luis Eugenio Todd, que nos impulsó mucho para que hiciéramos realidad este proyecto. Él nos decía insistentemente, proyecto que no se hace con pasión no sale adelante. Las cosas que en la vida no se hacen con pasión son chapuza, o sea, son mentira. Claro. Entonces, de esta manera entramos todo el equipo que formábamos el área de tecnologías y de información de la Universidad de Colima, muy motivados a desarrollar el proyecto con el apoyo también de la Secretaría de Educación Pública, y lo convertimos en un proyecto nacional como el doctor Todd quería, y más adelante en un proyecto de carácter latinoamericano con el apoyo de la UNESCO. Sí, sí, y para entender muy bien, digamos, de manera práctica, porque es un gran logro profesional y que además yo percibo que es un gran precedente a nivel nacional y tal vez internacional lo que ustedes realizaron, porque era como la sustitución del uso de tarjetas o de algún tipo de material que estaba en físico, en papel, para llevarlo a memorias ya electrónicas, antecedentes incluso ya de nuestros USBs, ¿no? Entiendo que eso es uno de los avances, incluso que considero que es un antecedente muy, muy importante de aplicarlo a la cuestión del conocimiento. Sí, definitivamente. Mire, para que tengan una idea práctica, toda la jurisprudencia de la Corte, que son una cantidad impresionante de volúmenes en papel, toda la jurisprudencia de la Corte nosotros la capturamos en medio electrónico, la capturamos a través de computadoras y la pusimos a la disposición de la Suprema Corte en un CD-ROM. La Suprema Corte ahora lo distribuye en CD-ROM, bueno, ya ahora lo tiene listo, disponible en línea, pero en ese momento lo distribuía para todos los abogados a nivel nacional en CD-ROM. Ese primer CD-ROM lo hicimos nosotros en la Universidad de Colima. El software con el que se maneja ese CD-ROM lo hicimos nosotros en la Universidad de Colima, con un equipo de jóvenes, todos estudiantes o egresados de la Universidad de Colima, a quien yo siempre les rendí un homenaje diciendo que si pude ver más, usando una frase de Isaac Newton, que dice que si pude ver más lejos fue porque me subí en hombros de gigantes. Y esos gigantes fueron todo este equipo de trabajo que participó en todos estos proyectos. Claro, sí, no, y muy buenos, licenciado. ¿Y qué otros logros laborales considera que tuvo usted a lo largo de su carrera, que usted los valora mucho? Bueno, después de esto, el rector pasa a ser gobernador del estado y me invita a trabajar en el gobierno del estado para modernizar el gobierno del estado, justamente, para llevar las tecnologías al gobierno del estado. Me nombra oficial mayor y a partir de eso empezamos a trabajar con un proyecto de gobierno electrónico. Queríamos, nuestra frase, digamos, de batalla era que los servicios de gobierno no dependieran de la voluntad de un funcionario. Y para esto teníamos que ponerlos en medio electrónico. Y para ello inventamos el modelo de gobierno electrónico, que ahora ya lo vemos en varios estados del país, que es usar kioscos de gobierno, máquinas que expiden actas de nacimiento, constancias de no antecedentes penales, una serie de trámites que ahora se pueden hacer a través de estas tecnologías que ya están disponibles en una gran parte de los gobiernos del estado, de los estados. Y
incluso en la Ciudad de México, existen plazas donde hay máquinas que expiden todos estos trámites que normalmente son engorrosos en los gobiernos. Y a partir de esto, tuvimos una gran presencia nuevamente a nivel internacional. Fuimos invitados por las Naciones Unidas para presentar nuestro modelo y tuvimos mucha proyección también nacional e internacional con el modelo de gobierno electrónico. Fui también secretario de Administración del Gobierno del Estado. Y en ese periodo en que yo era funcionario del Gobierno del Estado, conocí al licenciado Melquiades Morales, que era gobernador del Estado de Puebla. Al enterarse él que yo era de la Sierra de Puebla, de un pueblito muy pequeño de la Sierra, me dijo, te quiero llevar a tu pueblo. Y me invitó un día a una gira que hizo por la Sierra. Desgraciadamente, como estaba lloviznando, como es común en la Sierra, estaba lloviznando, nublado, no pudimos aterrizar en mi pueblo. Entonces, aterrizamos en un pueblo cercano al mío y ahí se hizo un evento con mucha gente que hablaba totonaco. El gobernador, después de todos los discursos de protocolo, al final, ya al cerrar su participación, el gobernador se acerca a mí y me dice, ¿no quieres darle un mensaje a tus paisanos? Le dije, si usted me lo permite, con mucho gusto. Y entonces él me anuncia que me había invitado a esa gira y que me pedía que les diera yo un mensaje. Y como yo hablaba totonaco, pues obvio que lo tenía que dar también en totonaco. Así es que, pues, en este momento empecé a imaginar mi mensaje, mi discurso en español y en totonaco. Lo di en español para que los que solamente hablaban español lo entendieran, y lo di en totonaco para quienes no hablaban español. Al gobernador, obviamente, le habían hecho traducción al totonaco. Entonces yo lo fui haciendo mi propia traducción, y fue un discurso muy bonito en el que hice referencia justamente a lo que había en ese momento y a lo que yo había pasado en mi infancia. La muerte de mi madre, la salida a estudiar. Para salir de mi pueblo a la ciudad eran 12 horas a caballo. Y así muchas cosas que en ese momento en que estábamos ahí ya se habían superado. Al terminar mi mensaje, me da un abrazo al gobernador y veo que se le ruedan las lágrimas. Y me dice, te llevaste la tarde, mano. Terminé muy emocionado, obviamente, y cuando ya salíamos del pueblo, nos detienen ya a la salida del pueblo. Había un hospital recién construido y nos detiene un grupo de jóvenes y empiezan a gritar mi nombre y me dice el gobernador, ¿ya ves? De la tarde, ahí te hablan, salúdalos, ve a saludarlos. Ya salí del vehículo y los saludé, todos gritando mi nombre. Fue muy emocionante y ese fue mi reencuentro con mis orígenes, con la sierra, con el idioma que yo aprendí de niño, con el totonaco, y obviamente en donde pude decirles muchas cosas que quizás en otro momento no hubiera podido decirles en público. Claro, muy bonita experiencia, definitivamente, licenciado, muy conmovedora, ¿no? El regresar de esa manera y ser recibido así, para usted ha de haber sido una catarsis realmente muy bonita. Sí, cuando me despedí del gobernador ya en la ciudad de Puebla, porque yo tenía que regresar esa misma tarde a la Ciudad de México para tomar mi vuelo de regreso a Colima. Cuando me despedí de él y estaba solo en el auto en el que me iba a transportar a la Ciudad de México, empecé a llorar, que no me podía contener de la emoción. Claro. Fue muy bonito. Sí.
definitivamente. Y hablando de esto, de que volvía también a usted a sus orígenes, a su pueblo, ¿en qué momento hace usted la conformación de su familia, licenciado, y cómo la constituye, quiénes la componen? Mire, me casé muy joven, me casé de 20 años y mi esposa tenía 16. Ah, Eh, todos auguraban un fracaso. Eh, y la única que tenía mucha fe y que nos apoyó en todo momento fue mi suegra, la señora Socorro Fuentes de Soriano, a quien le agradezco mucho y donde quiera que esté, ella falleció ya, reciba mi agradecimiento. Gracias a ella consolidamos una gran familia, mi esposa, la señora Alma Leticia Soriano Fuentes y yo. Una gran familia, llevamos 50 años de casados. uy, muy bien. Tenemos 3 hijas, Tania, Jessica y Lisette. Tenemos 3 nietos, ya una nieta de 24 años, Iritzi, Dafne y Carlos Victórico. Son mis tres nietos y somos una familia muy, pero muy unida. Gracias a la inteligencia de mi esposa, a la prudencia con la que llevó esta familia adelante, y a ella le doy todo mi agradecimiento porque somos en efecto una familia muy unida. No, muy bien, haber sobrellevado, bueno, digamos, salido adelante siendo tan jóvenes, ¿no? Y como dice, pues a lo mejor la fórmula fue la comprensión, bueno, el amor sobre todo, supongo. Sí, claro, el amor, el amor a las hijas, el deseo de sacarlas adelante, de formarlas, y ahora el amor a los nietos, el amor a mi esposa, sin duda, que fue un factor importante para que esta familia se consolidara. No, pues muy, muy bonito también, licenciado, muchas felicidades. Y Gracias. cuando transcurrió ya toda su vida profesional, ¿cómo vivió usted el retiro? ¿Es un shock realmente para un hombre el llegar a esta etapa de retiro? ¿Cómo la vivió usted? Sí, no fue tan fácil, no fue fácil. Yo dejé, digamos, los cargos importantes y todavía pasé 10 años trabajando como asesor, como consultor, pero el haber dejado el gobierno del Estado, prácticamente sí fue el momento más difícil. No me encontraba, estuve un periodo en mi lugar de origen, en la Sierra de Puebla, y estaba reencontrándome cuando me invita nuevamente a ser asesor del gobierno del Estado. Así regresé al gobierno del Estado por 3-4 años más, pero de ahí surgen varios proyectos con el gobierno federal para trabajar en Guanajuato, en Aguascalientes, en Querétaro, y en la misma Ciudad de México. Entonces me estuve moviendo mucho en esta etapa, pero sí, en ese periodo hubo una situación también difícil. No sé si porque entra uno a la andropausia, pero llegó un momento en que me sentía con mucha angustia, me sentía que me iba a morir y quería estar en comunicación con mi familia constantemente, y bueno, el estar ese periodo fuera de la familia me costó mucho trabajo. Regresé a Colima y empecé a construir un ranchito. Empecé a construir un rancho pensando justamente en que ya se acercaba la etapa de retirarme totalmente de esa actividad y que ya no estaba en condiciones de andar viajando solo y de estar alejado de mi familia. Yo quería estar cerca de mi familia. Y empecé a construir un ranchito donde vivimos mi esposa y yo nada más, y donde nos dedicamos
a cultivar stevia. Yo tengo 33 años con diabetes. Así es que tenía que buscar un endulzante que fuera natural y que fuera sano. Ya existía el comercial, pero con muchas cosas químicas adicionales, y entonces yo quería algo más natural y más sano. Y conocí la stevia y empecé a cultivarla en el rancho. Llevo cerca de 8 años cultivándola, y por fin logramos ya tener cosechas adecuadas, con calidad adecuada de planta, y ahora ya la estamos procesando para comercializarla. Y así nace, justamente de mi enfermedad y de mi deseo de consumir cosas sanas, nace un nuevo proyecto. Digamos que nace el último proyecto de mi vida, que quién sabe si sea el último, porque cuando yo era chico y regresaba de vacaciones a la casa, a mi pueblo, mi papá me decía que era yo muy idiático, pero me lo decía de manera peyorativa. Ahora eso lo tenemos que impulsar en los niños, en los jóvenes, ¿ah? Claro. El que creativos, pero en ese momento mi papá me decía que era yo muy idiático, y en efecto a lo largo de mi vida fui muy idiático, tuve muchas ideas que concretar. Y bueno, esta idea de producir stevia, pues también es parte de esa actividad, de esa inquietud. Y en este momento justamente mi familia y yo estamos metidos en ese proyecto de la stevia. Se convirtió en una empresa familiar que, además de aprovecharla para mí, pues la comparto con mucha gente a la que le ofrecemos este producto 100% natural. Muy bien. Y ahora ya usted trabajando en este proyecto y viendo en retrospectiva lo que significa el retiro, ahora ¿cómo lo visualiza? ¿Como una oportunidad? ¿Cómo lo visualiza? Totalmente, como una oportunidad de seguir activo, de seguir quizás ya no haciendo trabajos que requieran fuerza, que requieran, pero sí supervisando la planta, supervisando la producción, y manteniéndome muy activo. Tanto mi esposa como yo nos mantenemos activos, ¿no? Y esto hace que nuestra vida sea totalmente diferente, que no estemos esperando aquí ver pasar el tiempo, sino que estemos activos, produciendo, haciendo cosas importantes que nos den esa motivación de seguir viviendo. De hecho, varios médicos aquí en Colima están usando nuestro producto y recomendándolo a sus pacientes, sobre todo aquellos que tratan con diabéticos. Y bueno, pues esta es una satisfacción más para mi familia y para mí, porque estamos siendo productivos, de beneficio para la gente. Y bueno, para nosotros, les decía, que nos mantiene activos. No estamos de ociosos, estamos ocupados y estamos viviendo, estamos logrando mantenernos bien. Claro que sí. Y también entonces, ya desde esta perspectiva, ¿qué recomendaciones tendría usted para las generaciones que les vamos siguiendo para llegar más enteros en salud, motivación, autocuidado, etcétera? Bueno, en primer lugar, los excesos no son buenos. Hay que llevar una vida sana. Aún en la juventud, yo le recomiendo mucho a mis hijas que cuiden su alimentación, que cuiden, que no tengan excesos. Muchas veces caemos en vicios que solo nos generan problemas. Hay que ser muy cuidadosos con lo que consumimos. Ni excesos en alcohol, ni excesos en cigarros, de preferencia no. Esa fue una lección que yo tuve de mi padre, y
y gracias a Dios nunca fumé. Yo les recomiendo mucho a los jóvenes que cuiden mucho su salud, se cuiden mucho de los vicios, que sean productivos, que sean innovadores, que sean positivos con la vida. Conforme vamos pasando a una etapa más madura, nos damos cuenta que todo lo que hicimos en la juventud cuenta, y cuenta para bien si lo hicimos bien. Así es que yo les recomiendo mucho que hagan un gran esfuerzo por hacer cosas positivas. En la vejez, la jubilación nos genera satisfacción, pero también nos genera problemas. Generalmente, si no somos productivos, si nos quedamos nada más a querer vivir como jubilados, sin hacer nada, eso nos va a generar problemas. La vida tenemos que vivirla hasta el final. No podemos vivirla nada más en las primeras etapas. Tenemos que ser, incluso al final, activos, productivos, porque de esa manera vamos a conservar la salud. La salud mental en la vejez es muy, pero muy importante. Y si no nos mantenemos activos, lo que se daña más es nuestra salud mental. Así es que hacer viejos pero activos, viejos sanos, y a disfrutar nuestra vejez, que es una bendición llegar a esta edad. Quienes no llegan a esta edad ya no están con nosotros, y desgraciadamente. Y entonces nosotros tenemos que cuidar esta etapa y disfrutarla también, porque es una bendición que estemos viviéndola. Claro. Y si quiere, bueno, nada más ya para igual el cierre, digamos, alguna adición también de ideas o aporte de ideas que usted pudiera darles también a la gente de su generación o de gente adulta madura para obtener el mejor provecho y la mejor previsión para esta etapa. Bueno, la mayor previsión para esta etapa es llegar con salud. Esta etapa es complicada si no llegamos con salud, y esa previsión se inicia desde joven, ¿eh? Se inicia con buenos hábitos en la juventud, con buenos hábitos en la madurez y con una excelente vejez, si es que cuidamos eso en esas etapas previas. Claro. Ok, pues digamos que le agradecemos mucho la plática que nos ha proporcionado. No sé si tenga usted algún mensaje final que guste dar para hacer el cierre. Bueno, un mensaje es de felicitación a ustedes y agradecimiento. Agradecimiento por esta oportunidad de compartir con las personas de mi edad lo que ha sido mi vida, y una felicitación a ustedes porque generalmente estamos en esta etapa, estamos muy al margen de poder compartir ideas, compartir mensajes, compartir experiencias con jóvenes y con gente mayor. Esta es una gran idea que han tenido ustedes, y yo les agradezco mucho y los felicito. Muchas gracias, licenciado. Pues nos da mucho gusto haberlo tenido a usted aquí presente. Entonces, pues nos despedimos aquí del canal de Adultos Mayores Geniales, María Teresa Rivera, y agradeciendo mucho la presencia del licenciado Rodríguez, que nos da un excelente ejemplo de cómo llegar al retiro en lugar de cerrarse el mundo. Se nos abren oportunidades para incluso crear proyectos personales y lograr el éxito en él.
Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros, al licenciado. Muchas gracias a todos ustedes y nos veremos en el siguiente video. Les agradezco mucho entonces. Bonita tarde.